vamos con la cuarta pregunta entonces, Dante. La Iglesia concluyó que del canon bíblico, la Iglesia excluyó del canon bíblico a los llamados evangelios apócrifos, que también hablan sobre Jesús. ¿No podría entonces suceder que sea verdad lo que dicen los apócrifos, los textos apócrifos, y no los evangelios canónicos? Bien, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, yo desarrollo un argumento para la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Este argumento se basa en el llamado criterio de las tres pruebas: prueba bibliográfica, prueba de evidencia interna y prueba de evidencia externa. Dicho eso, evalúo el Nuevo Testamento centrándome en los evangelios en términos de estos estándares históricos, y el Nuevo Testamento los pasa muy bien. ¿Ok? No voy a explayarme en esto y ahora quiero centrarme en los apócrifos. El tema es, si nosotros tomamos los textos apócrifos y los sometemos a los mismos estándares de historicidad con los que pusimos a prueba los documentos canónicos del Nuevo Testamento, ¿pasarán bien la prueba los evangelios apócrifos? Resulta que no. Muestra. Digamos, por ejemplo, la prueba de evidencia interna. La prueba de evidencia interna se basa en analizar lo que dice el texto y ver si, tomando el texto en sí mismo, da muestras de credibilidad o más bien da indicios de que podría tratarse de una falsificación. ¿Y qué encontramos? Que en los evangelios apócrifos el supuesto autor del evangelio suele presentarse de modo muy explícito. ¿Cómo es esto? Miren, en el Evangelio de Juan, ¿qué encontramos? Que no se dice explícitamente quién es el autor. Se habla de el discípulo amado, ¿no? Asimismo, en el Evangelio de Mateo, no encontramos a Mateo diciendo con bombos y platillos: yo, Mateo, apóstol del Señor, y todo eso. Es decir, en los evangelios canónicos encontramos mucha naturalidad en cómo pasan de frente al grano a escribir la historia de Jesucristo. En cambio, en los evangelios apócrifos lo que encontramos es que normalmente se resalta mucho al supuesto autor. Se dice yo Felipe, yo María Magdalena, yo Pedro, etc. Y se pasa a justificar la vinculación del supuesto autor del evangelio con Jesucristo. Entonces, eso ya como que da un indicio. De otro lado, si aplicamos la prueba bibliográfica, la primera de las pruebas, uno de los elementos es el siguiente, que hay que ver cuán tempranos son los manuscritos. Si los manuscritos están cerca del evento histórico que buscan relatar, entonces se confía en que serían fiables, o sea, son confiables. Si se alejan más, entonces van perdiendo puntos en el estándar de fiabilidad respecto de la prueba bibliográfica. ¿Qué sucede con los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos han sido estudiados por los académicos y resulta que es prácticamente un consenso que el grueso, el bloque de evangelios apócrifos, son de la segunda mitad del siglo II para adelante. El único evangelio sí que se discute un poco, que puede ser más temprano y podría venir desde el mismo siglo I, es el llamado Evangelio Apócrifo de Tomás, el cual también se puede cuestionar con base en la prueba de evidencia interna, pero de los múltiples evangelios apócrifos, la gran mayoría vienen de la segunda mitad del siglo II en adelante. ¿Qué implica esto? Si estos evangelios proclaman haber sido escritos por apóstoles o por personas que conocieron directamente a Jesús, como qué sé yo, María Magdalena, pues sería muy extraño que hayan vivido alrededor de 150 años estas personas, ¿no? O sea, pareciera que algunos ateos están más dispuestos a creer que María Magdalena vivió 150 años a pensar pues que los evangelios canónicos podían ser históricamente fiables. Esto es irrazonable. Ojo, y no es solo que académicos cristianos digan que los evangelios apócrifos son tardíos. O sea, académicos que no creen en el cristianismo afirman lo mismo. De otro lado, existen académicos pues
ateos o agnósticos y críticos del cristianismo como Bart Ehrman, que de todas maneras aceptan que el Nuevo Testamento se habría escrito pues a lo más en torno al año 120 después de Cristo. Es decir, recordemos, el Nuevo Testamento está compuesto por varios libros. Acá la idea es que el último libro escrito del Nuevo Testamento a lo más llegaría a cerca del año 120 después de Cristo. O sea, y esto dicho por parte, como digo, de académicos ateos, agnósticos, no cristianos. Y en realidad, con un estudio académico serio, las fechas más fiables de escritura del Nuevo Testamento fluctúan entre el año 50, en que estarían las primeras cartas de Pablo. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios suele situarse en torno a la década de los 50, y pues terminaríamos con los escritos del apóstol Juan, que se estarían dando a finales del siglo I o en la primera década del siglo II. En consecuencia, la comunidad académica coincide en que los evangelios apócrifos en general son tardíos y que los evangelios canónicos son tempranos. En vista de eso, el confiar más en los canónicos que en los apócrifos, pues no es que sea un asunto de que, porque uno es cristiano, no, es un asunto de análisis de las fuentes históricas.